En el día de la cebada. Y es en este punto cuando descubrí que otra de las cualidades que tenemos las hadas es conocer al dedillo toda la extensa farmacia natural que es el bosque. Las plantas y hierbas cumplen una función en el ciclo de la naturaleza. Nacen, crecen, florecen, aquellas que deban hacerlo, y mueren en pro de ayudar al equilibrio del ecosistema. De este modo, cuando una de nosotras toma una planta, no la está matando, sino que está ayudando al desarrollo de ese ciclo vital. No hay seres más preocupados por la naturaleza que los animales y los elementales, y no necesariamente en este orden. Así pues, Estrella preparó un emplasto a base de caléndula, que es conocida por sus propiedades antiinflamatorias. El tratamiento que exige esta planta, que suele alcanzar entre los 25 y 70 centímetros de altura, consiste en usar las flores, separar las cabezuelas, dejarlas secar a la sombra y separar las lígulas. Además, usó meliloto, del que utilizó las hojas secas, y el Oxalis acetocelia, del que machacó las hojas frescas. Con todo ello me aplicó un emplasto que me sirvió para bajar la hinchazón y disminuir el dolor. Ahora entiendo que Estrella me proporcionó aquel día una doble lección que yo no supe aprender en ese momento. Por una parte quería hacerme ver que la magia reside en nuestro interior, y por otra, que el primer paso para realizar algo es visualizarlo, desearlo con intensidad y ser capaces de sacarlo del corazón. Es tan extensa la variedad natural de las hadas, tenemos que preguntar a las plantas sus utilidades. Claro está, muchas de ellas las conocemos, sobre todo las que se utilizan para dolencias más comunes, como catarros, alergias, dolores de cabeza, malas digestiones y un largo etcétera. Pero en ocasiones, antes de usar una planta le preguntamos para cerciorarnos de si es ella la que debe cumplir su ciclo o no. Si no fuese ella, nos lo dice, y nos suele indicar quién está a la espera, en disposición de asimilarlo, y en qué lugar se halla dicho ser vivo. Así de simple para un elemental y de complicado para un humano, que estará haciendo extraños gestos sin comprender casi nada. Aunque no todos, algunos humanos consiguieron desarrollar esta forma de comunicación con las flores y en su momento resultaron incomprendidos. Uno de ellos, Edward Bach, se hizo muy conocido tras elaborar un sistema a base de 38 remedios florales, que en la actualidad emplean numerosos terapeutas con cierto porcentaje de éxito. Este galés era de la opinión de que la enfermedad es tan solo un aviso del alma tendente a hacernos notar los errores cometidos. Él sabía algo de ello, pues trabajaba en exceso, y cuando cumplió 31 años, en 1917, sufrió una hemorragia. Tuvo que ser operado de urgencia y se le diagnosticó un tumor. La medicina ortodoxa solo le dio 3 meses de vida. Ello le hizo replantarse su universo, cambiando su trayectoria profesional y personal. Para sorpresa de todos, no murió. Cuando los médicos señalaban, y en 1929, a raíz de unas vacaciones en Gales y del cambio sufrido en sus planteamientos, tuvo una apertura de conciencia, que le sirvió para contactar con el mundo de los elementales. Nosotros lo ayudamos a descubrir los secretos de los seres vivos que nos rodean. Florita, un elemento puro, le indujo a través de los estados alterados de conciencia a coger las flores con una mano y apoyarlas sobre su lengua para sentir las vibraciones que emanan. Ese fue el inicio de la terapia floral de Bach. Es más, podía vernos tras la ingesta de algunas flores, como el serpol o la primula. A continuación, incluyo, por si pudieran ser de utilidad, algunas recetas para las dolencias más comunes de las personas. Algunas plantas de utilidad. Enfermedades reumáticas. Arnica y ortiga urticante seca. Gripe, resfriados e infecciones branquiales. Hierba de San Lorenzo y flores de sauco. Insomnio. Camomila. Estreñimiento, diente de león. Apatia pasajera. Hierba de San Juan. Endurecimiento de las arterias. Centaura. Heridas sangrantes, salicaria. Picaduras de insectos, ledum.
Para la fiebre y las lombrices en Taura, recomiendo la preparación de 1 litro de agua al que se le ha de añadir de 8 a 16 gramos de hojas y flores. Obstrucción intestinal globularia. De ellas se emplean principalmente las hojas y las flores en un cocimiento de una dosis de 20 a 30 gramos por litro de agua. Conviene endulzarlo con miel. Infecciones de las vías urinarias. Grama. En este caso, la parte utilizada es la raíz, también en cocimiento junto con una pizca de cebada perlada. Debilidad. Hierba de los gatos. Hay que machacar sus hojas transformadas en polvo fino que será consumido en infusiones. Unos 8 o 10 gramos por litro de agua aproximadamente. Úlceras y contusiones. Menta. Puede ser aplicada en las partes afectadas, empapando unas compresas en la cocción de esta planta. En el día de la lluvia. Como ya dije, en alguna de las anotaciones de este diario había algo que me inquietaba mucho. Necesitaba saber qué iba a ser de mí. Se me había depositado por obra y gracia de quién sabe quién en un mundo ajeno y absolutamente diferente al que conocía. Mi ansiedad y preocupación eran lógicas. Muchas noches, mientras Estrella dormía, yo no era capaz de hacerlo. Daba fútiles paseos por el bosque, intentando encontrar una solución a un problema, que aunque en aquel momento escapaba a mi entendimiento, estaba fuera del alcance de mi mano. Llegué a la conclusión de que no quería quedarme allí sola. Deseaba marcharme con Estrella a donde quiera que tuviese destinado ir y convertirme en su ayudante. Valiente ayuda hubiese resultado, o en su defecto. Si es que ella no me aceptaba, que me guiase a un lugar en el que hubiera otros seres elementales con los que pudiera conversar. Se me antojaba que eso de estar sola debía ser un auténtico tedio, aunque es cierto que en mi vida como humana, pese a estar rodeada de gente a diario, eran pocas las personas con las que compartía algo. Ya había probado la mordida de la soledad y me negaba a admitirlo. Con estos pensamientos me acerqué a Estrella un día, mientras devoraba con avidez unas fresas silvestres que crecían cerca del río. Necesitaba saber. Estrella, le dije, cuando tú te marches, ¿podré irme contigo? Casi supliqué. ¿Qué dices? Sus palabras sonaban como si ya supiese que esta conversación iba a desencadenarse de un modo a otro. Eso no puede ser. Ya te dije cuál es tu misión y no voy a discutir más sobre ello, señaló enfurruñada. ¿Por qué? No entiendo por qué. ¿Quién decide eso? ¿Quién tiene la potestad para elegir mi trayectoria? ¿Por qué yo debo permanecer aquí sola y prisionera? Mis preguntas sonaban a recriminaciones. No estarás sola y no eres una prisionera. Nunca fuiste más libre como humana de lo que lo eres ahora, explicó, mientras sacaba brillo con delicadeza una fresa. Me exasperaba la tranquilidad con la que se le tomaba todo, especialmente cuando estábamos hablando de cosas tan trascendentes como mi propio futuro. Eso es lo que tú dices, pero en realidad es que te marcharás y no me quedaré aquí tirada cuidando de unos toros de piedra que, para colmo, no entiendo siquiera por qué motivo debo proteger. Porque esas explicaciones que me diste sobre la energía universal y todo eso, sinceramente no los comprendo, sentencié apenada. Claro que no lo entiendes, pretendes aprender todo de golpe, y eso ahora no es posible. Si hay una lección que debes asimilar, incluso antes que la de volar, es la de tener paciencia. Tú no la tienes, y mientras no aprendas a tomar los acontecimientos tal como vienen, en su justa medida, lo vas a pasar muy mal en el mundo férico. Aquí el tiempo no cuenta. Destierra esa idea de tu cabeza. Aprende a mirarlo todo bajo otro prisma. Solo así conseguirás sobrevivir, y habló muy en serio. Estas últimas palabras sonaron en un tono muy grave. Las hadas, me preguntaba, ¿podrían volverse locas? Empezaba a creer que sí, y que yo acabaría por estarlo, si es que no lo estaba ya. Estrella hablaba con tal contundencia que me hacía dudar de los argumentos que momentos antes me resultaban tan lógicos. Sin embargo, seguía sin comprender nada. Era obvio que estaba metida de lleno en un mundo desconocido para mí, complicado o muy simple, peligroso o seguro, extraño o atrayente, anárquico o subyugado.
a unas reglas invisibles no escritas, solitario o repleto de vida, maravilloso u horripilante, en el que no pasaba nada o ocurría de todo, y yo no era capaz de verlo, o era todo eso y nada al mismo tiempo. Allí, en medio del bosque, rodeada por la naturaleza, me sentí llena y vacía a la vez. Estrella, que parecía ajena a mis pensamientos, en realidad estaba muy atenta, porque me dijo que conocía esa sensación, que la había vivido a través de todas las encantadas que había conocido, y que imaginaba cómo debía sentir. Afirmaba que era cuestión de tiempo, que algún día terminaría por integrarme casi del todo. Entonces me habló de Tuju. Decía que aunque yo no podía verle de momento, él estaba ahí, entre las ramas de los árboles. Tuju era un búho. Estrella dijo que a partir del instante en el que ella se marchase, no solo podría verle, sino que no sería capaz de despegarme de él. Sería como un guardián, como un espía, como una presencia silenciosa que estaría siempre conmigo, día y noche. Su misión era vigilarme, ver qué hacía, seguirme, a veces aconsejarme, otras recriminarme. Toda encantada está sometida a un vigilante, que dependiendo de la región cambiaría de forma. Son muy conocidos, por ejemplo, las tradiciones asturianas, que hacen referencia al cuélebre, una enorme serpiente con alas y escamas impenetrables, que hace resonar los bosques con un silbo, que no se separa de las encantadas y que tan solo es vencido por el sueño en la noche de San Juan. Por más que me esforzaba en mirar entre las ramas de los árboles, no era capaz de verle. ¿Por qué se esconde?, pregunté. ¿Me tiene miedo? No se esconde. ¿Y no siente ningún temor por ti? Está ahí, dijo señalando hacia una rama al tiempo que inclinaba la cabeza a modo de saludo. Pero yo no podía verle, era tan invisible a mis ojos como yo a los tuyos. ¿Y qué hay de los toros? ¿Cómo cuidar de algo sin saber qué es lo que se supone que tengo que hacer?, pregunté de nuevo. Eso, querida Aura, tendrás que descubrirlo por ti misma. De momento, soy yo quien se ocupa de ellos. ¿O no has notado mi ausencia al amanecer? ¿Quién crees que los está cargando de energía estos días?, inquirió. Era cierto. Todos los días, al alba, Estrella desaparecía durante un rato, sin que yo supiese a dónde se dirigía. Pero ¿por qué no podía explicarme cómo hacer esa tarea? ¿Qué había de malo en ello? La verdad, por aquel entonces, no era capaz de desentrañar la lógica de las hadas. Me sentía como una extraña dentro de un mundo repleto de hermetismo. Supongo que eso le ha ocurrido a toda encantada, y únicamente la vivencia es la que coloca a las nuevas hadas en su justo lugar. Aunque claro, yo no era como todas. Había algo en mí distinto, un rasgo diferenciador, que tan solo servía para atraerme. A la larga, serias complicaciones. Tal vez, si no hubiese tenido la capacidad de soñar tan desarrollada, no habría tenido tantos quebraderos de cabeza. En el tiempo del cangrejo, una tarde tormentosa, Estrella me contó que quedaba muy poco para que la cambiasen su destino. Al igual que el tiempo había cambiado, los días eran más cortos y oscuros. La luna se adueñaba con mayor facilidad del entorno, abriéndose paso caprichosamente entre las nubes. Pronto llegaría otra nueva encantada, a la que tenía que instruir, como lo estaba haciendo conmigo, y yo pasaría a ser historia olvidada. El hada informador afirmaba que lo que me quedaba por aprender era ya cosa mía. Lo cierto es que aún era incapaz de volar, y después de la experiencia con Copalta, la verdad sentía miedo. Estrella había intentado varias veces que repitiese el salto, pero me había negado. Es verdad que había aprendido a alimentarme por mí misma, que no tenía conflictos con los seres vivos que me rodeaban, que conocía algunos de los secretos de las plantas. No sabía cómo ocuparme de los toros, me aterraba tener que quedarme sola allí, y no acababa de acostumbrarme a la vida del bosque. A veces me parecía un lugar maravilloso, otras, como aquella tarde lluviosa en la que el viento azotaba con fuerza las ramas de los árboles y las hojas caían violentamente, anunciando que su ciclo vital había concluido, y se podía sentir la fuerza del trueno en el mayor de los enfados. Pensaba que tal vez estaría mucho mejor desarrollando mi anterior vida, la de humana,
en vez de permanecer metida en una cueva esperando la llegada de la marcha de Estrella y los oscuros presagios que se habría de conllevar. Sin embargo, cuando este tipo de pensamientos sombríos azotan la cabeza de una encantada, siempre sucede algo que te saca del ensimismamiento y te hace recobrar el sentimiento de que eres un ser elemental y de que tienes una serie de capacidades que debes aprovechar en beneficio de los seres que habitan en el bosque. Aquella tarde recibimos una visita inesperada. Mientras Estrella y yo nos calentábamos las manos al lado de la hoguera mágica, esa a la que no hay que echar leña, y me explicaba detalles sobre su juventud, alguien conocido irrumpió en medio de nuestra conversación. Estrella me decía que provenía de una familia de elementales muy pobres, que siendo una niña se había visto obligada a trabajar para los humanos, realizando tareas domésticas. No daba crédito a lo que escuchaban mis oídos. Me confesó que aquella era la época que recordaba con mayor tristeza, y de la que no solía hablar con frecuencia. ¿Cómo es que podían verle?, pregunté, no sin cierta perplejidad. Te hablo de algo que sucedió hace siglos, comenzó a narrar. Las cosas eran diferentes. Por aquel entonces hasta nos dejábamos ver. Mis padres estaban enfermos. Yo no podía curarlos, era solo una niña. Y el peso de la casa recayó sobre mí, hasta que yo misma enfermé. No te ofendas, pero el contacto prolongado con los humanos me provoca unas alergias espantosas. Después me descubrió Mari. Ella fue quien nos curó y me proporcionó este trabajo. ¿Quién es Mari? Ya hablaste de ella en otra ocasión, ¿recuerdas? Claro que recordaba. Su memoria era mala, pero no tanto. Sin embargo, fingía no darse cuenta por enterada. ¿Yo? ¿Qué va? Nunca hablé de ella, mintió descaradamente. Bueno, dejemos el tema, dijo, como si realmente temiese algo. Estrella, puede que haya sido humana, pero no soy tonta, y recuerdo perfectamente que la mencionaste cuando hablamos del rapto de los niños. No sé a quién pretendes engañar, ni por qué, pero puedo guardar secretos, sentencié en la esperanza de que soltase prenda. No hubo tiempo para ello. Para su suerte, alguien introdujo su pequeña carita a través del ventanuco de la cueva. Era Malaquita. Hacía días que no la veíamos. Tenía la cara desencajada y estaba completamente mojada a causa de la tormenta. Era la primera vez que la veía en ese estado. Los pelos mojados le conferían un aspecto muy diferente. Parecía más delgada. Ella siempre se mostraba muy arreglada. Pasaba horas lavándose y atusándose el pelo. Era evidente que algo malo había sucedido. «Tenéis que venir», gritó en su lenguaje. «Mi hijo», dijo con un hilo de voz. «Cálmate, Malaquita. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué le sucede a tu hijo?» «Entra y explícanos», dijo Estrella, intentando tranquilizarla. «No, no hay tiempo, se muere», gritó cada vez más agitada, a la vez que comenzaba a sollozar. Nos levantamos prácticamente de un salto y salimos de la cueva a toda velocidad. Malaquita se subió a un árbol y comenzó a saltar de rama en rama. Estrella se elevó en el aire y la siguió flotando. ¿Y yo qué? Corriendo, no podía seguirlas. Iban demasiado rápida para mí. «¡Estrella!», grité. «No puedo daros alcance. ¿Qué hago?», pregunté. «Ah, es cierto. Espera, ya bajo a buscarte», dijo, mientras descendía hasta el suelo para tomarme por un brazo y volver a elevarse. Pocas veces en mi vida he sentido tanto vértigo como el que tuve durante ese corto trayecto. Tras seguir a Malaquita durante un trecho, descubrimos la causa de su desazón. Sin que hiciese falta que dijese nada más, la pata de su hijo permanecía atrapada entre unos voraces dientes de hierro que le hacían sangrar y proferir unos terribles alaridos. Por su aspecto debía llevar mucho tiempo allí, bajo el aguacero. Rápidamente se abrazó a su madre y observé horrorizada que su respiración se iba apagando poco a poco. Debía de haber estado haciendo grandes esfuerzos para soltarse del despiadado monstruo colocado por los humanos, porque podía apreciarse un serio desgarro en la minúscula patita. Esperaba que Estrella pudiese hacer algo al respecto, pero me temía que por muchas plantas y hierbas que mezclásemos, no hallaríamos la fórmula para tapar semejante herida. Presentaba muy mal aspecto.
Mientras me encontraba inmersa en estos pensamientos, de pronto reparé en que Estrella tenía clavada su mirada en mí. ¿Por qué me miras a mí? Haz algo. ¿Tú qué puedes? Grité profundamente conmovida por la tragedia que se cernía sobre nosotras. Tú lo curarás, sentenció. ¿Yo? Pero, ¿qué dices? Sabes que no hay hierba capaz de curar esto, y si la hubiera la desconozco, me lamenté. Haced algo, no os quedéis ahí paradas. Esta vez quien habló fue Malaquita, y lo hizo con el vivo llanto de una madre que asiste impotente a la agonía de su hijo. No hay tiempo para discusiones absurdas, dije enfadada ante la aparente indolencia de Estrella. Cogí con fuerza los hierros atenazadores y abrí el cepo, que además estaba oxidado. El pequeño gritaba y se lamentaba de una forma que me partía el corazón. No pude por menos que tomarlo entre mis brazos y colocar la palma de mi mano izquierda sobre su pata herida. Era tanto el dolor de Malaquita que llegué a sentirlo como propio. Creí que el bebé ardilla que tenía abrazado era mi propio hijo, y en medio de ese dolor tan intenso, una fuerza desconocida para mí surgió en mi interior. Era como una energía que golpeaba primero mi estómago pugnando por salir, para recorrer mi cuerpo e instalarse en mi corazón con un pálpito desesperado. Esa fuerza tenía un nombre, furia. Atravesó mi corazón y descendió por mi brazo izquierdo, para acoplarse en mi mano, aquella que acariciaba con delicadeza al bebé ardilla. La mano se calentó y allí mismo, en medio de toda la espectacular tormenta, cobró luz. Daba la sensación de que tuviese una linterna roja alojada en ella. Algo me dictó que debía concentrar toda aquella furia sobre la pata de la diminuta ardilla herida, que había empezado a recobrar la vida, que le había sido arrebatada por la crueldad del género al que yo había pertenecido. Sus ojos se abrieron y me miró con una expresión que jamás podré olvidar. El hijo de Malaquita estaba curado. Ahora entendía por qué Estrella se había negado a intervenir. Fue su última lección, la más importante, la de amar a los seres que nos rodean pasando por encima de criterios egoístas. Yo tenía una capacidad que cualquier humano hubiese envidiado, y sin embargo, de haberla poseído cualquiera de vosotros, es muy probable que hubiese comerciado con ella. Comprendía que mis quejas, todas aquellas que día a día había estado vertiendo hacia Estrella, no poseían el suficiente peso. Yo pertenecía al bosque, estaba ligada a él, y debía asumir esa nueva situación cuanto antes. En el día de la luna, y llegó el día en que Estrella fue llamada a un nuevo destino. Una mañana, cuando me desperté, la vieja hada me manifestó que le había sido encomendada una nueva misión y que su estancia junto a mí había concluido. Sentí pena, me había vuelto más sensible, no podía evitarlo. Estrella dijo que eso era normal, porque a ninguna encantada le placía quedarse sola, pero que se me pasaría con el tiempo, porque además la presencia de Tuju se haría por fin visible. Tenía ganas de conversar con él, de conocerle, aunque también temía que no fuese todo lo comprensivo que yo esperaba. La verdad es que la presencia que Estrella había derrochado conmigo constituía un punto, y aparte en cualquier esquema mental que un humano se pudiera hacer, viniendo de alguien que no te exige pago alguno por administrarle tus conocimientos. En fin, que se iba, y un futuro incierto se abría ante mí nuevamente. La verdad es que la despedida fue breve, pero emotiva. En ese momento conocí mi auténtico nombre, el secreto, porque me lo susurró al oído. Pero claro, aunque me gustaría decirte cuál es, no debo. Espero que lo comprendas. Mi instinto de supervivencia me dicta mantenerlo oculto. Después dijo algo que, si bien en este momento no comprendí, estaba cargado de un profundo significado. Le pregunté si volvería a verla algún día, y ella contestó que la próxima vez que nos encontrásemos, yo ya habría aprendido por fin a volar. Por lógica, no podía saber a qué se refería, aunque no quiero adelantar acontecimientos. Después se marchó, y con ella se llevó la claridad del día. Sentía un gran vacío. Algo en mi interior me decía que lo mejor del género férico había partido con ella. Y fue instantáneo. Nada más desaparecer Estrella, comencé a notar una presencia patente, ineludible, apresadora y opresora. Unos ojos se clavaron en mi cogote con una intensidad tal que me hicieron sentir miedo.
Aún así, me volví y pude verle. Era Tuju, mi inseparable guardián, desde aquel momento, pero su figura, al contrario que sucedía con Estrella, no me reconfortaba, sino que me inquietaba, hasta el punto de producirme ansiedad. No era para menos, su porte era majestuoso. Se trataba de un búho real, en toda regla. El plumaje era pardo, algo leonado, aunque las partes inferiores poseían un tono amarillento. La cabeza estaba constituida por un dibujo en forma de X, y su color era más claro que el resto del cuerpo. Se distinguían perfectamente dos penachos de plumas hirsutos que daban la impresión de ser orejas. Sus ojos eran rojos y enormes como montañas. Las patas que le sujetaban a la rama, desde la que me contemplaba sin perder detalle, terminaban en unas potentes garras. Mediría algo más de 70 centímetros de longitud y pesaría 3 kilos. Me había quedado semi-hechizada observándole, y de repente, como si pudiese leer mis pensamientos, señaló con sequedad: pues te advierto que las hembras de nuestra especie son aún mayores que nosotros. Su voz sonó grave en mis oídos. Perdona que te observe con tanto detenimiento, pero creo que es la primera vez que veo un búho al natural, añadí, intentando limar asperezas. Lo sé, pero es que no nos gusta mostrarnos mucho a los humanos. Tienden a capturarnos o dañar nuestras alas. Por eso es difícil que alguno acuda de buen agrado ante la presencia de los que antes fueron tu especie. No olvides nunca que no son un animal de compañía. Hablaba con una firmeza y una seguridad que me provocaban respeto. Se había hecho de noche y yo necesitaba descansar. Al día siguiente debía empezar a cuidar de los toros, así que me retiré un poco hacia la cueva y me despedí del búho. Me metí en la cama y cerré los ojos como solía hacer. Usualmente me dormía de forma automática y pasaba como un suspiro ese rato de descanso. Todo el insomnio que había arrastrado cuando era como vosotros, a causa del estrés, con mi incursión en el mundo férico, había desaparecido. Sin embargo, no era capaz de disfrutar de ese periodo de desconexión. No me daba tiempo. Discurría en un suspiro. Era algo extraño, difícil de entender para vosotros. Pero aquella noche algo cambió. Empecé a ser capaz de soñar con tanta intensidad como cuando era humana, quizás con mayor viveza aún. Los espacios oníricos hacían referencia a recuerdos en mi vida pasada. En el primero que tuve aquella noche, me veía realizando acciones cotidianas, los días anteriores al accidente, y pese a saber que eran recuerdos y no propiamente sueños, me parecían absolutamente irreales. No reconocía mis procederes, daba la impresión de ser la persona que los ejercía. Los juzgaba carentes de sentido y absurdos, como si hubiese estado malgastando un tiempo precioso. Cuán frívola resultaba mi vida vista desde fuera. Contemplaba exactamente cómo trataba a la gente que tenía cerca de mí y sentía una infinita vergüenza. ¿Tanto había cambiado hasta el extremo de no entender los argumentos que siempre me habían guiado? Empezaba a comprender la creencia del grueso de la comunidad férica, que defendía que las personas eran parte de una leyenda y los seres elementales constituían el mundo real. Ese primer sueño no fue agradable, y los que le seguirían en las noches consecutivas tampoco lo serían. Me iban llenando de angustia, porque los recuerdos cada vez eran más fuertes y más cercanos. Pero hubo algo que me desconcertó por completo. Al final de aquel primer sueño, justo antes de despertarme y recobrar la conciencia, pude observar el rostro de un niño. Este no tenía nada que ver con mi vida, no era un hijo. Yo no había estado casada ni había tenido un niño, ni un sobrino, ni nadie conocido. Parecía no formar parte del resto del argumento, que por desgracia sí era verídico. Era un niño de cabello trigueño, aparentaría unos 12 o 13 años. No muy alto, desgarbado y de tez clara. Sus ojos no podía verlos, tenía las cuencas vacías. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Justo antes de despertar, era una pesadilla aterradora. Lo malo es que se repetiría con frecuencia. No sería capaz de hallar la paz mientras estuviese dormida. En el día del topo.
Tuve el consuelo de despertarme. Aquella noche fue terrible. No entendía por qué tenía que pasar por aquel calvario. Si ya no era humana, ni volvería a serlo jamás. Tampoco comprendía que en medio de todos aquellos recuerdos, porque eso es lo que eran, apareciese ese niño de pelo trigueño. Aún recordaba, al levantarme de un sobresalto, aquellas cuencas vacías que pese a todo parecían mirarme con infinita lástima. Era muy temprano, el tiempo había cambiado, hacía frío, y temí por la huerta, pero por fortuna férica, la helada no había afectado en absoluto a mis verduras. Cogí unos tomates, un poco de apio, un repollo, pimiento, cebolla, y me preparé una sopa, como la que hacía Estrella. La echaba de menos, hay que negarlo. Me sentía sola. Había sido una amiga, una consejera, una maestra y una especie de abuela férica. Tras el desayuno, ya llena de energía, me puse en camino. Desde la cueva hasta los toros había un largo trecho. Yo estaba situada en alguna parte, no diré dónde, del monte que estaba junto frente a los colosos de piedra. De hecho, ellos miraban hacia él. Si hubiese sabido volar, mi trabajo hubiese resultado menos dificultoso. Pero en cambio tenía que trasladarme hasta allí todos los días caminando. No es que me importase estar en contacto con la naturaleza, pero el camino no era precisamente corto y hacía mucho frío. Algunas partes estaban nevadas y en horas tan tempranas el viento cortaba la respiración. Tuju me seguía en silencio, sin pronunciar palabra. Quizás estaba medio dormido o tal vez era su carácter. No le gustaba hablar mucho. Recuerdo con claridad la primera vez que los vi. Nunca podré olvidarlo. El impacto que me transmitieron fue enorme. Tras llegar hasta las inmediaciones de los toros, hube de cruzar una carretera para situarme justo en la entrada del recinto de piedra. Allí había 2 inscripciones y un cartel. El cartel decía: venta juradera, toros de guisando. La primera inscripción sentenciaba: en este lugar fue jurada doña Isabel la Católica, por princesa y legítima heredera de los reinos de Castilla y León, el 19 de septiembre de 1468. La segunda inscripción, un poco más abajo, carecía para mí de sentido. Hizo poner esta inscripción en el año 1921, doña María de la Puente y Soto, marquesa de Castañiza. ¿Quién sería esta señora? ¿Y quién le otorgaba el derecho a poner una inscripción en un lugar como aquel? Ahora veía con claridad que los humanos tenían la fatal costumbre de apropiarse de las cosas que no son suyas con una facilidad pasmosa. Para empezar, aunque por supuesto los toros han sido construidos por nosotras, desde el punto de vista humano su creación ha sido atribuida a los bretones, pueblo con el que por otro lado no tuvimos más relaciones y habían sido datados en 22 siglos. Entonces, y que me perdone el comentario, ¿quién era la marquesa de Castañiza o Perico de los Palotes? Me da igual, para mandar colocar allí una inscripción. ¿Acaso sabía dicha señora que representaban aquellos animales? ¿Eran de su propiedad? Decididamente la lógica humana no hay quien la entienda, y es triste que tenga que ser precisamente una encantada la que diga esto. Pero no es todo. Tras esta primera desagradable sorpresa, pude comprobar el abandono del recinto. No quiero entristecerme, pero estas cosas me hacen sentir mal. Nosotras también somos seres vivos de este planeta, y no tenemos ni voz ni voto. Pero sigo con los toros. Una ridícula verja de hierro guardaba estos tesoros. La traspasé sin molestarme en abrirla. El viento azotaba fuerte y un aire gélido llegaba procedente de la serranía. El paisaje parecía muerto. Ahí estaban, 4 toros labrados en piedra berroqueña. Me acerqué a ellos mientras los observaba con detenimiento. ¿Qué se suponía que debía ser? No me atreví a tocarlos de inmediato. Me limité a mirarlos. Calculé mentalmente sus dimensiones. Debían medir de alto unos 80 metros, de longitud quizás algo menos de unos 50 metros, y el grosor podía alcanzar 40 o 50 centímetros. Eran de piedra granítica, muy abundante por aquella zona, en la que, dicho sea de paso,
se hallaba cerca un embalse. Si aquellas 4 figuras en origen habían sido toros, ahora quedaban poco del porte que ostentaban en el pasado. No se apreciaban los cuernos por parte alguna. Me acerqué más y pude contemplarlos con minuciosidad, pero siempre sin tocarlos. El primer toro presentaba una gran hendidura en la parte izquierda de su cuerpo. Era como un hueco desgastado, una herida de guerra. Los ojos de todos ellos estaban hundidos, apenas unos agujeros vacíos que, no obstante, expresaban pena, temor y necesidad de afecto. El toro que requería mayor ayuda era el tercero. En ese momento vinieron a mi mente las palabras de Estrellas. Hace años, incluso llegaron a romper uno de esos toros, solo para ver si en su interior había un tesoro. Tenía razón, como siempre. Ese toro había sido partido por la mitad y se notaba a simple vista. Como todo arreglo había sido remachado con un metal, una especie de aleación, pero la lesión estaba allí y se percibía sin necesidad de hacer esfuerzos por verla. Sentí una pena infinita. Pobres toros. Me acerqué aún más y toqué con la punta del dedo índice de la mano izquierda al primero. La piedra estaba caliente, desprendía una vibración. Pasé entonces toda la mano por su lomo, especialmente por la hendidura que ya comento. Recibí algo parecido a una descarga de imágenes. Por mi cabeza vi la historia de aquellos animales, cómo habían sido construidos por mis compañeras, que habían seleccionado aquel enclave por ser un punto energético clave en la zona. Vi cómo las habían labrado con ilusión y esmero, porque las hadas antes, en tiempos remotos, éramos mucho más fuertes y ágiles, capaz de desplazar grandes bosques de piedra hasta los lugares más insospechados. Ya no, por eso no hemos vuelto a crear megalitos. Las nuevas razas féricas carecemos de esa capacidad. Para nuestra desgracia, quedó anulada, atrofiada. También pude ver todos los pueblos que por esas tierras habían pasado, no solo a los betones, sino también a los romanos, que llegaron a realizar inscripciones funerarias en sus costados, pensando que eran dioses descendidos a los que habían que respetar y cuidar con veneración. Contemplé la famosa escena del 19 de septiembre de 1468, en la que una mujer dominante arrebataba por la fuerza y a base de coacciones el poder a su propio hermano. A medida que acariciaba a los toros, me percataba de que se iban calentando cada vez más, hasta lograr desprender un aura azulada, que parecía indicar que el animal ya había recibido su ración de energía. El que desarrolló este proceso con mayor lentitud era el tercer toro, que estaba relajado, no solo por la herida sangrante, sino también por el metal que había sido colocado en su interior, que particularmente me dañaba a mí misma al tocarlo, por lo que tenía que ir con mayor cuidado y haciendo pausas para descansar. Pude ver la escena, la tradición humana directa. Bajo los momentos megalíticos existen tesoros escondidos de gran valor. El motivo es simple y complejo al tiempo. Los elementales colocamos en el pasado el tesoro por excelencia, que es el propio monumento cuya función es energizar el planeta. Otros pueblos que llegaron con posterioridad, al no comprender su significado, los tomaron por dioses, a los que había que respetar hasta el extremo de que quisieron ser enterrados bajo ellos, o en sus aledaños, junto a sus más preciadas pertenencias. Al saberse esto, no faltaron personas que creían que podían hacerse ricas a costa del destrozo de los megalitos, sin comprender que el auténtico tesoro estaba frente a ellos. Por eso este toro había sido partido por la mitad, y el paisaje había sufrido un deterioro a causa de todo ello. No era feo, pero estaba yerto. Estos árboles que estaban ubicados en las cercanías de los toros, los matorrales y las florecillas, parecían enfermos, y todo esto era lo que Estrella había tratado de explicarme sin éxito. Sin embargo, había bastado con que reposase mi mano sobre ellos para comprender la importancia del trabajo que me había sido encomendado.